Saludos a través de la red GAT digital. Esto es Atrapados y con Salida. Hoy estamos junto a Hugo Marcelo Valderrama, un experto analista económico y político. Él es doctor en economía y a muchos lo conocen. Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches, un saludo a la audiencia de tu podcast y bueno, agradecido por la invitación. Bueno, es un honor siempre tenerte y realmente esperamos que pasemos pues una hora hablando de cosas muy importantes y siempre, claro, por supuesto, contigo, con la luz que espero que Bolivia tenga en algún momento, ¿no? Y aprovechamos realmente tus conocimientos y arrancamos sin más, ¿no? Sin más, con la coyuntura, con las cosas que lleva el país adelante. Y básicamente quiero comenzar esto hablando de dos temas, ¿no? Que de alguna manera se relacionan, ¿qué más? Que es el censo, ¿no? Que está en este momento, pues, en boca de todos, que está generando una situación, y eso tú no los dirás, ¿no? En el ámbito económico, la situación que está presentando en el país, en el ámbito político, pero sin embargo, desde nuestro punto de vista, sí hay una incomodidad, ¿no? Que ya está anidada en el país. Y esto parte del censo. Primero que nada, el censo en términos económicos, ¿para qué sirve un censo desde la economía? A ver, un censo en esencia es una herramienta que le permite tener una fotografía del país comúnmente de una década a otra. Por ejemplo, te da datos sobre tu tendencia demográfica, es decir, si sigues teniendo una población joven, si los nacimientos siguen superando a la gente de la tercera edad y los fallecimientos, tu grueso poblacional. Por ejemplo, datos como dónde vive la gente, si más en zonas rurales, si más en zonas urbanas. Por ejemplo, en qué tipo de viviendas propias en alquiler, cuánta gente tiene acceso a vivienda propia. Es decir, te da una radiografía de la situación económica del país en un determinado periodo de tiempo, comúnmente una década, ¿no? Entonces, por ejemplo, el censo nos serviría para ver qué ha pasado con nuestra población en la última década, del 2012, que fue el anterior censo, ahora, para ver dónde está concentrada nuestra población en esta década. Por ejemplo, seguimos siendo una población joven, somos una población adulta ya, cuál es la tendencia para la próxima década, etcétera. Estas son informaciones estadísticas, también te sirve para saber cuál es el departamento o las ciudades más pobladas, qué ciudad ha crecido en decremento de otra, etcétera. O sea, estas son informaciones que son necesarias, por ejemplo, para hacer planificación demográfica, las usan las alcaldías, las usan las empresas, inclusive esta información son utilizadas por compañías de inversiones internacionales para recomendar lugares donde poner o no poner plata. Entonces, son datos que son importantes a la hora de tomar decisiones, sobre todo en el ámbito privado y también público, ¿no? Que eso es importante. Entonces, eso es en esencia el censo. Ahora, la pregunta me vienes hablando desde el punto de vista de la economía. Y aquí está mi diferencia con muchos sectores. Yo he conversado esto ya con algunos políticos de oposición. Se está hablando del censo y al mismo tiempo se está hablando de un pacto fiscal en el cual habría que repartir la plata. Bueno, yo hasta el censo estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que el censo es necesario en este momento para tomar decisiones para el país para los próximos años. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es que todavía se piense en un pacto fiscal. Yo creo que el censo debería ser la bandera para tener mecanismos para empezar a pelear por un nuevo modelo de Estado. Nosotros somos un país que a nivel de recaudación fiscal somos exageradamente centralistas. Si tú te compras, por ejemplo, un chocolate que está fabricado en Tarija, y por azares del destino, el chocolate fabricado en Tarija llega a Cochabamba, a una agencia aquí, lo compro yo,
y lo compro a 10 pesos, 15% aproximadamente de esos 10 pesos van en impuestos al gobierno central, es decir, van a La Paz. Entonces, estamos hablando de que el pacto fiscal le sigue dando ese poder al centralismo de recaudar y repartir como si fuera un papá, cuando en realidad lo que yo propongo es usar la información del censo para hablar de una competencia fiscal, es decir, ok, gobierno central, nosotros, tales departamentos, generamos tanta cantidad de riqueza, tanta cantidad de impuestos, a partir de ahora, estos impuestos se tienen que quedar en la región a ser administrados por los gobiernos regionales y en tu caso yo te voy a dar a ti un porcentaje. Se cambia la modalidad, ¿no? Que en realidad eso es a lo que se tendría que apuntar, un modelo no de pacto fiscal, sino de competencia fiscal. Porque hoy día hay mucha gente todavía en la oposición que cree que estamos en un momento donde la renta gasífera se va a repartir de diferente manera, donde el Estado va a tener que seguir recaudando esa enorme cantidad de impuestos que tenemos hoy día para repartirlo a las regiones, cosa con la cual yo no comparto y lo he dicho en su momento. Hay que tomar la bandera del censo para tener la información del país actualizada por una simple y sencilla razón, Omar, hay que desmentirlos a estos tipos, porque estos tipos dicen que llevan 15 años de progreso económico, cosa que el censo va a desmentir, porque por ejemplo se va a descubrir que no hemos tenido migración positiva, sino más bien negativa. Eso quiere decir que más gente se ha ido de lo que se ha venido, cosa que tira por los suelos el mito de que somos un país donde todo el mundo quiere estar, ¿verdad? Porque, ok, si yo me he ido, si la gente se ha ido del país es porque no hay oportunidades, no ha habido riqueza acá. La capacidad de generar riqueza se está yendo a otro lado. Entonces, esos datos para desmentirlos a esta misma gente es importante. Y también como punto de partida para empezar a hablar de un nuevo modelo de tributación. En este caso, no pacto fiscal, sino competencia fiscal. Y ahí habría que empezar a hablar de todo lo que implica la competencia fiscal, reformas de algunas normativas, etcétera. Creo que por ese lado es importante partir, Omar. Bueno, pero hablar de estos cambios, de un nuevo modelo fiscal, pasa por un tema de voluntades políticas, en realidad, ¿no? Entonces, realmente, ¿tú qué puedes augurar? Realmente, ¿hay algún tipo de voluntad de parte del gobierno central para poder hacer esas modificaciones? ¿Qué debería la oposición o las regiones, cómo deberían encarar, cómo deberían enfocar una negociación hacia lograr, pues, en los términos que ellos mismos utilizan, un nuevo pacto fiscal, pero bajo este nuevo modelo que tú propones? ¿Cómo deberían encarar ellos? Es que hay aquí un problema, Omar. Yo parto de un principio. Ya en Bolivia la política murió. Y murió el año 2020, el año 2003, cuando se descubrió que el de la delincuencia transnacional, llamada Foro de Sao Paulo, podía tumbar gobiernos usando el terrorismo callejero, disfrazado de protesta social. Y lo que ha pasado a partir del 2006 en adelante, Omar, es una completa desinstitucionalización. Hoy al movimiento al socialismo, hoy como hace 15 años atrás, no le interesa la gestión pública, le interesa retener el poder. Nunca han tenido voluntad política. Y partamos de un asunto. La política tiene que ver con la administración de la cosa pública, el arte de gobernar, ¿verdad? Entonces, imaginemos que tú y yo tenemos facciones diferentes en el Parlamento y tú propones, por ejemplo, un modelo educativo donde el gobierno subsidie la oferta a través de maestros y colegios. Y yo te propongo un modelo educativo donde yo más bien hablo de subsidiar la demanda a través de vouchers. Entonces, en el Parlamento, las fuerzas políticas debaten este modelo educativo en el ámbito siempre de la gestión pública y en la que presente mejores argumentos, la que haya más pros y contras, es la que saldrá y se consensuará con la población para ejercer ese espacio político, ese espacio público. Pero eso no pasa acá. Fíjate, lo que tienden más es ganar el poder, eliminar a la competencia. Estamos hablando de que en el país ya tenemos más de 180 presos políticos en los 16 años que lleva el MAS. Hay más de 800 exiliados, entonces creo que hay que empezar a diferenciar el asunto, que al MAS no le interesa hacer gestión política. No le interesa, su objetivo es mantener el poder a cualquier costo, así sea violando derechos humanos. Ahora, la oposición penosamente está jugando un juego muy peligroso, porque
al prestarse a hacer política frente a un crimen organizado, le está dando la imagen de político que ellos quieren a sí mismo venderse. ¿Te das cuenta? O sea, yo me presento a mí mismo como político, aunque no lo soy, pero hay alguien que me valide. Digo, miren, pero sí, fíjense, sé que hay elecciones, sé que hay oposición. Entonces, les estoy ayudando. Creo que partiendo de ahí, hay que decir que la tarea no va a pasar por ni partidos políticos, ni los opositores de hoy día, y mucho menos por el MAS. Eso tiene que nacer, por eso es importante hablar de los lideratos ciudadanos, que la gente ya los ha entendido. O sea, si hay algo que ha servido el 2019 y la desastrosa gestión de Yanine Áñez y la desastrosa elección, 2 veces elecciones de Carlos Mesa, en la que Carlos Mesa sale a felicitar a Arce Catacora, creo que después de haberse contado la primera mesa electoral. Entonces, ha servido para que la gente entienda que es una responsabilidad ciudadana empezar a plantear estos temas. Y creo que esto hay que empezar con los gremios, por ejemplo, con los comerciantes, por ejemplo, con los mineros, por ejemplo, con los camioneros. O sea, hay que acercarse a los gremios y a partir de los gremios, plataformas ciudadanas, empezar a hacer un nuevo proyecto de país que le ponga la presión ciudadana sobre nuestros opositores, porque hoy día nuestros opositores, en esencia, lo que están haciendo es vacacionar con nuestra plata. Y el caso de Cochabamba es patético, ¿no? Uno mira, por ejemplo, a los de los políticos de Cochabamba, y te hablo de la gente de oposición que está en el Parlamento, y su ocupación es subirse fotos en Instagram, en el último boliche de moda, viajando los fines de semana, al extremo de que en la elección del Defensor del Pueblo, el MAS reinstaló la asamblea y ellos estaban en un concierto. Entonces, fíjate la irresponsabilidad. Creo que hay que empezar a plantear desde la ciudadanía estos cambios, que además están latentes. Ojo, la ciudadanía está latente. Yo he podido conversar anteayer, hace un par de días atrás, con representantes de la pequeña empresa. Y la pequeña empresa ya está hasta aquí, hasta la coronilla, por ejemplo, de que sean ellos a los que el gobierno asfixia. Porque fíjate, el país está tan mal, la estructura tributaria, que comúnmente las grandes corporaciones son las que tienen más mecanismos para zafar del sistema tributario. Y más bien, mientras más pequeño eres, menos te zafas del sistema tributario, más te aprietan. Entonces, las pymes, por ejemplo, asociadas en sus cámaras, te dicen, bueno, yo ya me he cansado de ser una empresa pequeña con 10 trabajadores que está pagando tantos impuestos, por ejemplo, como una gran compañía que te puede tener 100 trabajadores o quizás más. Entonces, este detalle de una ciudadanía, digamos, ya consciente de estos cambios es lo que se tendría que aprovechar en esta coyuntura y decirle, bueno, vamos a hacer los cambios desde la ciudadanía, desde el compromiso. Por eso es muy importante el compromiso ciudadano en este momento. No va a partir por partidos políticos, ni mucho menos por el MAS. Tenemos que reconstruir el país desde abajo y esa es una realidad que hay que asumirla ya. Creo que esto es importante, los periodistas lo tienen que remarcar. Bueno, la prensa independiente, porque hay una prensa que depende del poder y nunca va a tocar este tema. Pero el periodismo independiente, el ciudadano de a pie, hay que empezar a hacer esto, de que hay un sentimiento latente, hoy se ve, porque hay una protesta del censo, la gente pide censo, quizás hay que canalizar esta energía hacia nuevas propuestas de país, hacia nuevos modelos de gobierno, y esa es una labor que deberíamos empezar aquellos que queremos un nuevo país y empezar a hacer una conciencia hacia la ciudadanía de estos temas. En este entendido que tú hablas de una reestructuración de cero del país, el censo, que es el tema que estamos ahora tocando, ¿cómo va a ser manejado por el gobierno? En términos puntuales, se dé en la fecha en que se dé, ¿no? Porque si entiendo bien tus palabras, al final de cuentas el censo no es algo que interese a este gobierno hacerlo. O sea, si lo hacen bien, si no lo hacen también, no afectaría en nada sus planes, ¿o sí? Entonces, ¿qué harían con los datos del censo? Mira, hay un detalle, ¿no? En el fondo, el trasfondo de todo este desbarajuste, Omar, es que se han gastado la plata. El gobierno tiene serios problemas. Sus cuentas fiscales están en números rojos hace 9 años. Y el gobierno lo que está haciendo es encontrarse 1000 pretextos para no llevar a cabo el censo. Mira, no sé si te acuerdas, en abril se hizo una sesión en el Parlamento donde opositores y oficialistas aprobaron
que el gobierno pida prestado un monto de dinero para el censo. Esa misma época, entre abril y mayo, salen los ministros, viceministros y digamos, toda esta gente que habla hoy día de que es imposible hacerlo en el 2023, te aseguraban que el censo tenía que ser la siguiente semana, te hablaban, tenía que ser este miércoles, el miércoles 16 de noviembre. Y fíjate que te lo postergan hasta el 2024 y te lo postergan después de que se les aprueba la plata. Eso es lo que debería llamar primero la atención. Y se lo he dicho también a varios opositores y amigos míos que están en el Parlamento. Deberían ustedes, como parlamentarios, empezar a cuestionar que hay una ley, un decreto, lo que se llame, en el que ustedes han firmado que se financie el censo a través de un crédito. Y hoy no se está haciendo el censo. Por lo tanto, ustedes deberían empezar a presionar desde el Parlamento que, oigan, señores, se les está aprobando un crédito, plata que va a salir del bolsillo de los bolivianos, y estamos hablando de muy buena cantidad de dólares, ¿dónde está? Para algo que ustedes tenían que haber hecho. O sea, habría que empezar a hacer una presión desde el Parlamento para exigirles responsabilidad por esa plata que ya ha sido aprobada. Entonces, ese es el trasfondo. En el otro lado está el tema de que hay un problema y tiene que ver con lo que yo te decía hace rato, ¿no? De que a este gobierno nunca le interesó la gestión pública, sino el poder. Ellos tienen una obsesión con Santa Cruz. Como Santa Cruz lleva 15 años frenando su afán totalitario, porque es una de las regiones que más ha peleado. Fíjate, han hablado de el Cabildo Autonómico hace 15 años atrás. El 2009 han sido ya atacados y líderes cívicos presos, otros han perdido la vida en las cárceles, otros han pagado condenas injustas, y se ha probado además que lo del Hotel Las Américas fue un show armado y encima con violaciones extrajudiciales, o sea, convirtiendo a la policía en una especie de gatilleros a sueldo. Fíjate que siempre han intentado tomar Santa Cruz como un objetivo de voy a doblegar a aquel que esté en mi contra. Por eso es que te digo, y te vuelvo a repetir, a esta gente no le interesa la gestión política, le interesa retener el poder, someter a todo aquel que no esté de acuerdo con ellos. Y eso no es un accionar político, esto es un accionar delincuencial. Entonces, para ellos este tema es esencialmente un tema de voy a acabar con la resistencia que pueda poner la ciudadanía cruceña en este momento, que está tomando la bandera del censo. Ese es el objetivo que tiene el MAS. Ahora, no hay otro. Y por eso es también importante que ya se esté generando una opinión pública que ha empezado a decir esto que te estoy diciendo ahora. Esto no es política, estos son gángsters, ampones, el título que le quieran poner. Pero ya la gente se ha dado cuenta de que a estos tipos no les interesa, por ejemplo, hablar de modelos educativos. No les interesa, por ejemplo, hablar de modelos fiscales. No les interesa la política exterior, al menos que la política exterior sea alinearse con Irán, ¿no? Con cualquier cosa antioccidental. Fíjate que tenemos una embajadora feminista, pero que en Irán ha ido a festejar que el régimen le pegue a las mujeres. Entonces, fíjate que a esta gente lo que le interesa es sostenerse el poder con cualquiera que le ayude a sostenerse en el poder. No hay otra gestión. Por eso es importante, Omar, y te repito, es muy importante el compromiso ciudadano y asumir que el censo, si bien no te va a solucionar tus problemas económicos, porque eso es una narrativa que también la oposición está fallando, ¿no? Porque te dice, bueno, va a haber mejores hospitales. No, viejo, no va a haber mejores hospitales. O sea, seamos honestos, a partir del censo no voy a tener mejores escuelas, mejores hospitales, pero sí voy a tener la información que necesito, por ejemplo, para saber cómo está la situación de la gente, dónde ha migrado, si hay migración positiva o negativa, etcétera. Si la gente está viviendo en condiciones dignas o seguimos viviendo con pobreza como hace 250 años o como hace 30 o 40, cuánto hemos... Esa información que es importante. En el fondo el MAS tampoco quiere censo, uno por lo que te acabo de decir, se han robado la plata. Y la otra razón, y esta es bien fundamental, se les cae el modelo, se les cae el discurso. Porque, a ver, hay un detalle. El 90% de las preguntas del censo son las mismas que te pueden hacer aquí o en Estados Unidos. Es como que es una tabla básica, ¿no? Es como la tabla de multiplicar. La tabla de multiplicar tiene los mismos elementos aquí o en cualquier lado. Hay una base sobre la cual va a girar las preguntas del censo. No las quizás van a querer camuflarlas, usar la retórica, como lo que alguna vez yo creo que habíamos comentado, la trampa de las preguntas diseñadas a propósito, ¿no? Como que usted tiene raíces indígenas para decirte que eres indígena y borrarte que eres mestizo. Quizás jueguen con esas cosas, pero
En el fondo, por ejemplo, hombre, mujer, casado, soltero, hijos, no hijos, se le murió la mamá, se le murió el papá, cuántos hijos tiene, etcétera. O sea, esos datos básicos que son, como te digo, el 90% de las preguntas del censo son las mismas aquí o en Estados Unidos o en China, que van a ser además, y tienen que tener el aval internacional, porque esto se presenta a datos internacionales, son importantes porque a partir de eso vas a tener cierta información fidedigna. Ya que hagan trampas en las preguntas que esta gente suele hacer, te aseguro que sí, pero hay una estructura base que nos va a servir esencialmente para saber cómo estamos como país. Muy bien. A ver, en el entendido de lo que tú nos acabas de comentar, de que básicamente al gobierno no le interesa al final de cuentas realmente, o sea, tener un censo, porque las políticas, entre comillas, que aplican van a seguir siendo las mismas. Entonces, es un síntoma de esto que el presidente el día de ayer no haya mencionado ni por si acaso el censo, no ha mencionado por una parte, ¿ya? Y por otra parte, da datos económicos, ¿no? Entonces, es como que querer tapar una cosa con otra. ¿Cómo ves este asunto, ¿no? De realmente obviar por completo el tema álgido de la coyuntura? Mira, el Arce Catacora lo que ha hecho ayer es obviar cualquier cosa que no sea la propaganda. No ha tocado el censo, por ejemplo, ha hablado de la deuda externa, pero no ha sumado la deuda externa a la deuda interna, ¿no? Porque ahí se le llega, se le sube, ese número que él presentó se le va para arriba. Entonces él dijo, no, la deuda externa nada más, y te dijo que estaba alrededor del 25%, pero no te habló de la deuda interna que sumada, más el déficit de las empresas públicas, estamos hablando de cerca del 80% del déficit de la deuda interna del país, o sea, altísima, pero él ha obviado todos los datos que lo comprometían, los había, no ha hablado de las reservas internacionales, por ejemplo, ha hecho un dato que me pareció muy gracioso porque yo me estaba haciendo la burla de ese dato antes del discurso presidencial. Él habló de fortalecer los lazos económicos con Irán, cosa muy anecdótica porque desde el año 2000 hasta el año 2021 con Irán hemos hecho el movimiento anual de $8,000. O sea, nada. No hemos tenido relación comercial de exportaciones con Irán, nada. Y comúnmente lo que se ha vendido con Irán son pequeñas cosas que hace la comunidad iraní que vive en Bolivia, que son gente muy puntual con su familia de origen y que son algunas cosas que se mandan, o sea, cosas demasiado pequeñas, son negocios que pueden ser, no sé, te estoy enviando un regalo de cumpleaños o te estoy comprando algo, o sea, cosas, no puedes hablar de comercio exterior con un país con el que tienes $8,000 de intercambio comercial al año, Mar, eso es una payasada, O de sea, 8,000 a en 10,000 dólares. remesas, la gente manda más dinero, remesas de Perú, me imagino, o sea, gente que vive en Perú Claro, o sea, fíjate que, no manda sé, más. pues, o sea, aquí hay empresas exportadoras que enviándole soya solamente a Colombia generan 4 o 5 millones de dólares una empresa, o sea, hablarte de $8,000 al año y decir que esa relación es importante para la economía boliviana, ya es caer en lo ridículo. Y él habló, justo yo, me acordé que yo puse ese dato en un artículo hace unos días atrás y cuando lo escucho al presidente Arte Casacora decir que se han fortalecido los lazos económicos con Irán, eso es una, por favor, ya eso cayó en cualquier burla al sentido común. Entonces, lo que ha hecho ese Catacora ayer ha sido una propaganda, evitar todos los datos económicos que los comprometen, el déficit fiscal, el déficit comercial, la caída de las reservas internacionales. Se ha hablado, por ejemplo, no se ha atrevido a tocar el dato de empleo real, porque, ojo, él ha hablado de que en el país no hay desempleo. Sí, pero es que no todo empleo es Sí han dado un productivo. dato, perdón, si no me equivoco, el dato ha sido del desempleo de alrededor del 4%. Claro que eso es un dato muy manipulable porque no todo el empleo es productivo, Omar. Comúnmente los gobiernos de este tipo, de Cuba para abajo, tienden a jugar con el empleo, a decirte, miren, casi no hay desempleo. Sí, obvio, tienes 50 tipos en una oficina pública haciendo la tarea de 10. Obvio que no hay empleo, pero es que eso no es empleo productivo. Eso en general es un empleo improductivo. ¿No? Y con un agravante, esa gente, por ejemplo, en La Paz, por lo menos es obligada a usarse como grupos de choque en las manifestaciones contra el gobierno.
se lo ha visto. Entonces, asumir que no hay empleo porque yo soy el bueno, bueno, es parte de la propaganda de ellos. En general, habría que agradecerle que hay empleo a la gente que todavía invierte en este país, a pesar de las pésimas condiciones con las que se trata al inversionista, al emprendedor, al empresario. Y en otro caso, habría que asumir que los empleados públicos en general no son productivos, no generan riqueza, son empleos en realidad improductivos, o sea que es un trabajo que más que beneficiar perjudica al común de la sociedad. Entonces, esos datos que él ha presentado han sido, bueno, propaganda pura. Él se ha mirado a un espejo y se ha mandado besos solo. No ha dicho qué guapo que soy una maravilla, soy un genio, pero ha evitado tocar sus defectos, sus problemas económicos serios y demás. Como te digo, el censo lo ha evitado las reservas internacionales, ha evitado el déficit fiscal, ha evitado la deuda interna, la deuda total en realidad. O sea, él ha jugado con los números de esa manera. Y hablando de datos serios, esto de las reservas internacionales que están en menos de $1.000 millones, ¿qué implica, no? Porque se habla, ¿no? Que Bolivia en algún momento tuvo más de 20.000 millones, que hubo una época de bonanza y ahora estamos en esto, pero realmente, o sea, para la gente común, la gente de a pie, ¿qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones de tener unas reservas internacionales de menos de 1.000 millones? Pero previamente a eso, estimado Hugo, ¿qué son las reservas internacionales? A ver, las reservas internacionales son en esencia la cantidad de liquidez entre dólares líquidos y otros activos de valor que le dan sostenimiento a tu moneda local. Ya es como que la reserva para que el boliviano no se devalúe, pongámoslo en un término más simple, ¿no? Frente al dólar, por ejemplo. Aquí viene la pregunta. Cuando cae la liquidez, porque lo que ha caído sobre todo son las reservas internacionales líquidas, eso significa que el gobierno necesita muchos dólares para sostener el tipo de cambio. Contrario al Vox Populi, yo sí creo que el gobierno de Evo Morales tuvo un acierto, un gran acierto, y fue el tipo de cambio fijo. Pero ese acierto de Evo Morales fue bombardeado por un montón de otras pésimas políticas, entre ellas el gasto público, etcétera. Entonces, lo que está sosteniendo en este momento a la economía boliviana de que no se dispare a niveles de la Argentina es el tipo de cambio fijo. Tener tan pocas reservas internacionales líquidas, porque lo que ha caído a niveles preocupantes es los dólares, es aumentarle una presión al tipo de cambio. Y aquí viene y voy a usar un ejemplo muy digamos, no económico a nivel profesional, sino más bien muy de Vox Populi, muy para que la gente lo pueda entender sin ser economistas. Si yo aprieto un poquito un tubo de pasta de dientes, sale un poco, ¿verdad? Pero si lo aprieto con fuerza, se sale todo y no lo puedo volver a poner. Bueno, una devaluación en Bolivia sería en este momento como apretar un tubo dental con fuerza y hacer que toda la pasta de dientes salga para afuera. Eso va a significar que la economía boliviana se dispare por los cielos. Por eso es que están, en el fondo, ellos mismos están preocupados de que ya no haya reservas internacionales, pero obviamente no te lo están diciendo. El principal factor ahorita es que la caída del tipo de cambio, o sea, la devaluación del tipo de cambio, dispararía la economía boliviana a las nubes. Es el único alfiler que está sosteniendo que no lleguemos a los niveles de inflación, devaluaciones y todo lo demás que tiene tanto Argentina como Venezuela. Hoy día yo escribí un artículo que Huguito, hablaba de los riesgos macroeconómicos y casualmente lo único que los inversores internacionales ven en Bolivia de ventaja relativa, no absoluta, relativa respecto a Venezuela y Argentina, es que todavía no hemos caído a niveles de devaluación tan altos como esos dos países. El día que nos toque enfrentar la realidad, Omar, esto va a arder, porque es realmente muy fuerte. a ver, sin embargo, un número por sí solo no dice nada, ¿no? Desde mi entender. Podemos decir 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, 50.000 millones, 44.000 millones, ¿ya? Pero en relación a eso, al tamaño del país, a la cantidad de personas que tenemos, a la economía
que se maneja, ¿cuál sería, no sé, un número ideal o mínimo aceptable de esas reservas internacionales con las que Bolivia podría estar respirando todavía con la cabeza a flote? A ver, te voy a dar la situación Perdón, ¿cómo actual. medimos eso? O sea, ¿cuál es el parámetro para decir 1.000 millones es bueno o 20.000 millones es bueno? Se ve por el... Tiene mucho que ver con la situación de, por ejemplo, tengas que usar todo esto para sostener tus importaciones. Actualmente, si nosotros gastamos las reservas internacionales para sostener importaciones, tenemos la capacidad de aguantar 2 meses. Lo óptimo sería tener la capacidad de aguantar importaciones sin exportar nada alrededor de 24 meses. Digamos que ese es el parámetro que se da, ¿no? Es decir, estamos en situación crítica porque en este instante, si hago importaciones masivas de 2 meses, se me acabó mi liquidez. Y te estaba hablando de importaciones que en el caso del país, por ejemplo, tendrían que ir con la gasolina, porque compramos muchísima gasolina de Paraguay y otros países y pasa lo mismo con diésel. Entonces, si el gobierno solamente puede sostener importaciones por 2 meses, fíjate la situación. Después de eso ya no hay, no tenemos más plata. Lo óptimo sería, por ejemplo, tener un nivel de reservas como para poder mantenernos alrededor de los 24 meses. Ese es digamos, el plano general en función de los costos de importación del gobierno que se utiliza para decir, este es el óptimo, ¿no? Entonces, a partir de ahí habría que hacer una inferencia. Nos tendríamos que multiplicar nuestras reservas por lo menos por 6 veces más, para no caer en devaluación y no tener más tipo de cambio, no tener la presión sobre el tipo de cambio. Y ahora la pregunta es, ¿cómo conseguimos ese restante? ¿De dónde se supone que se tendría que conseguir? Mira, la forma más fácil y la peor, por si acaso, es pedir prestado, ¿no? Es pedir prestado. La otra forma, y el gobierno lo ha llegado a hacer, fíjate, el gobierno ha hecho algo que ni siquiera en la peor época de la devaluación de la UDP se había pensado, que era vender nuestras reservas de oro. Hoy día el gobierno ha hablado de la posibilidad de vender las reservas de oro para conseguir dólares, porque están necesitadísimos de dólares. Además, ojo, el gobierno necesita pagar importaciones de energía, de combustibles, y al mismo tiempo necesita pagar créditos que han tomado ellos mismos. Entonces, están hablando de vender las reservas en oro para pagar las deudas que ellos han tomado, cosa que no se ha hecho ni en la UDP. O sea que la otra forma es la que es otra pésima, ¿no? Prestarse plata es malísima, vender oro es pésima. La manera óptima, Omar, sería dejar que funcione el aparato exportador. Dejar que, por ejemplo, el agro cruceño venda sus productos. En cambio, en el país se le mete cada vez más cupos de exportación al agro cruceño, justamente por esa idea de que Santa Cruz es el enemigo. Entonces, se le ha metido cupos de exportación. Se le prohíbe la exportación de algunos productos. Hay ciertas innovaciones en cuanto a ingeniería genética que el gobierno no le permite hacer, por ejemplo, a los exportadores de soya, su pretexto de cuidar la naturaleza. Obvio, los exportadores de soya no pueden hacer investigación genética en semillas, pero los mineros están llenando de mercurio la Amazonía. Fíjate la contradicción. Entonces, habría que dejar que el sector exportador boliviano del agro cruceño funcione. Por ejemplo, permitir que Cochabamba, Sucre y Tarija se vuelvan zonas de exportación de servicios médicos por el clima. Yo he visto algunos proyectos interesantes de médicos que están hablando de convertir a Santa Cruz, Tarija y Sucre en zonas de hospitales para gente en la tercera edad de toda América Latina, porque el clima de estas ciudades es un clima templado, son ciudades con una geografía envidiable, y aquí, por ejemplo, traer gente de la tercera edad de países más digamos, con más capacidad de pago y tratarlos acá de enfermedades o tratamientos geriátricos cada 3 meses. Y estos servicios de exportación de salud podrían dar, por ejemplo, dólares. Cochabamba tiene un fuerte potencial para el turismo, pero es que todo lo que es sector privado que debería funcionar para darle riqueza de verdad, el gobierno lo ha anulado. Mira, te voy a dar solo un dato. A principios de los años 2000 éramos una potencia turística. Hoy día nuestras zonas turísticas están catalogadas como de alto riesgo. El Salar de Uyuni, por ejemplo, aparte de tener que tratar con cárteles de la cocaína, tiene que tratar con comunarios que han ido a quemar el único hotel de lujo que había en la zona. No sé si te acuerdas, estos domos
de una empresa suiza o que la iba a quemar. Entonces, estamos yendo por el camino contrario, estamos apuntando hacia un regreso al barbarismo y todo tiene que ver con el problema central que yo te vengo diciendo hace unos minutos, que al gobierno no le interesa la gestión pública, al gobierno le interesa sostener el poder a cualquier costo, así sea acabando con el propio país. Viendo esta exposición que tú haces, sobre lo que hemos hablado hace instantes nada más, ¿no? De las reservas internacionales por una parte, por otra parte de las exportaciones, que sería que liberando las exportaciones y ampliando las exportaciones, pues podríamos tener un margen de tranquilidad. Pues el tema del censo realmente es un tema menor realmente en el que estos otros temas que son fundamentales para la vida del país, ¿verdad? Entonces, que una región se esté preocupando más por un censo y por este pacto fiscal, que en realidad es cómo hacemos la repartición de la platita que entra cuando no se está pensando en realidad la plata que debe tener el país para tener ese colchón económico que nos permita seguir adelante, pues vemos que todo este revuelo que se está haciendo alrededor del censo, pues sería de un segundo orden. Eh, entonces, Hugo, en este panorama, ¿cuál es finalmente, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde tú crees que está yendo esto? ¿Se soluciona? ¿No se soluciona? ¿Cuál podría ser ese escenario próximo que podríamos estar viviendo en el país al respecto de esta pulseta entre Santa Cruz básicamente y el gobierno? ¿Estás ahí Mira, todavía? estoy acá. Ah, Te, te digo, el tema es el siguiente, querido Omar. Estamos viviendo un momento donde hay un país, hay una ciudadanía que a lo mejor pueda no tener los conceptos claros, pero sí tiene una idea que es la que quiere vivir en libertad. Quiere tener cierta estabilidad para planificar su vida, porque al final te vas a dar cuenta, la ciudadanía dice, yo quiero tener paz. Y eso es muy importante, porque la gente lo que quiere es, no quiero gastar demasiada energía en tener que solucionar lo urgente, sino quiero gastar energía para planificar el futuro, que es al final lo que hace crecer un país. Tener esto en términos económicos se llama la preferencia temporal de largo plazo. ¿No? En esencia es planificar a largo plazo, tener la capacidad de planificar a largo plazo, ahorrar, invertir, etc. Si no tengo tranquilidad y tengo que andar solucionando el problema del día a día, bueno, no se va a hacer esto. Y hay una ciudadanía que ha entendido eso, que eso es importante, que quiere paz, que no quiere migrar, que no quiere irse, versus no un partido político, sino una agrupación delincuencial que ha usurpado el poder desde el año 2003 y que está ejerciendo todos los delitos posibles para someter a esa ciudadanía. Entonces, creo que hay que partir de ese punto, de que estamos frente a una delincuencia, y ojo, es una delincuencia transnacional, nacida en el Foro de Sao Paulo, asociada con las peores pandillas de Centroamérica, Sudamérica, cárteles. O sea, hay que dejarnos ya de creer que eso es política. Esto no es política. El grupo del Foro de Sao Paulo es una agrupación delincuencial. Fíjate que hace unos días en la elección de Brasil, cuando gana Lula, quienes festejaban eran los delincuentes en las cárceles disparándole a las fotos de Bolsonaro. Esa es prueba clara de quién son. Entonces, creo que hay que empezar a mirar ese lado. Hay una ciudadanía que quiere vivir en libertad y en paz y hay un grupo delincuencial que quiere seguir usurpando el poder. En el censo, la bandera del censo, en el fondo, creo que es más eso que otra cosa. Hay mucha gente que dice, bueno, ya está, ahorita estoy usando la bandera del censo para pelear, pero a partir del censo hay que tomar una responsabilidad civil, construir nuevos lideratos, a partir de la gente que está en la calle, ese es el tema. Hay que empezar a hacer cosas a partir muy de la gente bien. que tiene cierto liderazgo en la calle y decirle, bueno, vamos a reconstruir un nuevo país a partir de qué? Estado de Derecho, libertad económica, hay que limpiar la delincuencia de Bolivia, hay que generar oportunidades para los emprendedores y hay que hacer de este país un nuevo país a partir de los ciudadanos, porque los políticos en general, los que tenemos ahora ejerciendo la política, lo que quieren es entrepiernarse con el régimen. Así es. Entonces, Hugo, en este sentido de lo que es el censo,
lo último que se ha sabido es que Comunidad Ciudadana quiere fijar una fecha, ¿no? A través de una ley en el Congreso. ¿Será posible que lo logre? Creo que esa sugerencia nació de Tuto Quiroga hoy día en una reunión que tuvo con el señor Calvo en Santa Cruz. Mira, yo creo que con el MAS, hay mucha gente que festeja que el MAS se esté peleando entre ellos, ¿no? Que diputados masistas ahora se agarran a puñetes. Primero que a mí me parece patético que a ese nivel, en un parlamento, se agarren a puñetes la gente, ¿no? Bueno, me parece patético, porque no es un bar, se supone que es un parlamento, pero ahí ves el nivel en el que se mueve. Y segundo, que una división del MAS, ¿en qué nos beneficia a nosotros? Si al final lo que se están peleando es por el poder. No se están peleando por un proyecto de país, se están peleando por poder. ¿Cuál es la facción más poderosa? Entonces creo que apuntar a hacer una ley, que no me parece la mala idea la del señor Tuto Quiroga, de verdad, porque él plantea de que se haga una ley de este parlamento, pero eso funcionaría si tuviéramos independencia de poderes. Si tuviéramos un parlamento con la capacidad, por ejemplo, de frenar ciertas cosas o vetar ciertas cosas del Ejecutivo. Pero este es un país que en este momento se ha vuelto hiper presidencialista, ¿no? Donde además la mayoría del MAS lo que hace es aprobar leyes sin ni siquiera conocerlas. Y te voy a dar el caso del presupuesto general del Estado de este año. Era un presupuesto de más o menos 50 hojas. Muchos de los que han dicho presupuesto aprobado han recibido el presupuesto una hora antes. Juras que lo han leído con los datos económicos que había que mirar, no lo han hecho, han levantado la mano por consigna. Entonces, creo que es una buena idea, pero que en este momento no va a funcionar. No, a ver, el único camino que nos queda creo que es entender que tenemos que hacer resistencia desde la sociedad civil, no hay otra. Hay que resistir desde la sociedad civil porque no tenemos otro camino. Ya los caminos institucionales, hablar de eso, no se va a dar porque del otro lado no hay institucionalidad, del otro lado hay crimen. Bien. Ah, querido Hugo, ya para ir finalizando la entrevista, has hablado un poco de lo que es Brasil, ¿no? Entonces, nuestro vecino, ¿no? Que tiene un peso gravitante, no solamente en la región, sino también a nivel global. Eh, ¿Tú cómo ves esta composición que se ha dado ahora, ¿no? Del Parlamento, ¿no? Del Parlamento brasilero, que tiene una mayoría del partido del PL, del partido de Bolsonaro, frente a un poder ejecutivo con Ignacio da Silva. ¿Qué auguras para el futuro? ¿Cómo se va a poder ese país, cómo va a vivir en los siguientes años? Mira, hay un detalle importante, ¿no? Brasil está incendiado en este momento. La gente está en las calles, no reconoce la victoria de Lula. La gente está protestando en las calles. Hay una resistencia civil porque entienden que ha habido algo sucio por ahí. Y es que las dictaduras del socialismo del siglo XXI te juegan bien el 90% del partido y te hacen trampa en el último 10%. Con ese 4 o 5% de trampa les alcanza para ganar. Y eso es un esquema que se está repitiendo ya hace varios años en estos países. Y la gente ha entendido que Lula representa un peligro. En esencia es un peligro para la libertad y la propiedad y la vida de los brasileños. Y la gente está afuera. Creo que ese compromiso ciudadano, además de haberle dicho al partido de Bolsonaro, mira, tu trabajo a partir de ahora es frenar esto desde el Parlamento. Entonces creo que va a haber una lucha de conflictos ahí muy fuerte que se va a poder frenar. Por lo menos la política interna de Lula en el Brasil no la va a tener fácil. Lo preocupante es que Lula va a darles un oxígeno a nivel internacional al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, como quieras que se llame, a todos estos países que han nacido después digamos, del Foro de Sao Paulo del año 90. Recordemos que Lula es el tercer hombre del Foro de Sao Paulo. El primero fue Castro, Fidel Castro, el segundo fue Hugo Chávez y Lula es el tercero. Hoy pasaría a ser el más veterano de los miembros fundadores del Foro de Sao Paulo y con un peso importante en la diplomacia internacional. Entonces creo que la política exterior, sobre todo a nivel de estas dictaduras del socialismo del siglo XXI,
se ha visto muy fortalecida con esta victoria. Porque bueno, no la tienen fácil, a nivel interno la están pasando muy mal. Fíjate, Castillo es el presidente de los escándalos en Perú, tiene un escándalo cada semana, si no es dos o tres, ¿no? Boric no la tiene fácil, acaba de perder una asamblea, una votación en la constituyente, no le han aprobado la constituyente diseñada por Álvaro García Linera. Entonces no la están teniendo fácil aquí mismo en Bolivia. Estos van a intentar jugar algún mecanismo internacional para darle legitimidad a su discurso digamos, en instituciones como la OEA, la ONU, etcétera. Pero lo importante ahora, Omar, hay que entender que la sociedad civil tiene en sus manos la pelota en este momento. Es el momento de dejar de ver la política como quien mira un partido de fútbol el domingo, ¿no? Se acabó el domingo, bueno, ya el lunes tengo que ir a trabajar, vi mi partido de fútbol, me tomé mis cervezas y el domingo continúo con mi vida. No, hay que olvidarse esa costumbre. Hoy día nos toca tener sus compromisos ciudadanos muy serios, porque estos tipos no van a dudar de meterse a tu casa, a tu cocina, a tu cama, a tus cuentas bancarias, donde sea. Estamos en manos de una banda delincuencial muy peligrosa. Muy bien, Hugo, muchísimas gracias por tu presencia. Realmente es exquisito siempre hablar contigo. Esto ha sido Atrapados y con Salida. Hasta la próxima.